Bueno, aquí vamos a dejar los cruzamientos simples que nos permitieron entender cuáles son las leyes de Mendel y cómo se comportan esos caracteres generación tras generación para pasar a analizar el concepto poblacional de la genética y estudiar las frecuencias alélicas y genotípicas como elementos descriptores de esas poblaciones y además cómo se mantienen o cambian a lo largo de las generaciones en dichas poblaciones. La ciencia que estudia estos parámetros en las poblaciones se llama genética de poblaciones y nace cuando se aplica el mendelismo precisamente a las poblaciones. ¿Para qué? Para intentar explicar cómo se genera la variabilidad genética y su dinámica dentro de las poblaciones. Entonces podemos observar como objetivo principal de la genética de las poblaciones el describir y explicar la constitución genética y alélica de las mismas y cómo se mantienen o transfieren de generación en generación estas proporciones. Dentro de las preguntas que aborda la genética de poblaciones están cómo se genera la variabilidad genética en las poblaciones, cuál es la variación genética dentro y entre poblaciones y cuál es su significado, cuál es la mejor estima de dicha variabilidad, cómo se mantienen o cambian las variantes alélicas y cuál es el efecto de las fuerzas evolutivas como la mutación, la selección, la migración y la deriva genética en la estructura genética de las poblaciones. Ahora, para hacer un correcto abordaje de la genética de poblaciones, lo primero que tenemos que definir es la palabra población. ¿Qué significa una población en genética y en evolución? En general, siempre que nos referimos a genética de poblaciones, hablamos de población mendeliana, que no es otra cosa que un conjunto de individuos que comparten un acervo común de genes. Es decir, para compartir este acervo común de genes, los individuos deben ser capaces de cruzarse entre sí de forma real o potencial y además que sea lo suficientemente grande como para que los cruzamientos ocurran al azar. La población mendeliana más grande que conocemos es la especie. ¿Por qué? Porque dentro de una misma especie los individuos se pueden cruzar entre sí, pero están aislados reproductivamente de los individuos de otra especie. Por eso decimos que la población más grande que conocemos, en los que los individuos se pueden cruzar real o potencialmente, es la especie. Uno de los parámetros que define a las poblaciones mendelianas es el acervo o pool génico, definido como el conjunto de todos los genes de una población mendeliana. La descripción del acervo génico incluye a todas las formas alélicas de cada locus y también las frecuencias de cada alelo de cada locus. Dentro de cada población habrá alelos del tipo neutros, es decir, que no afectan la aptitud de los individuos que los portan. Habrá alelos que son selectivamente favorables, es decir, que benefician a aquellos individuos que los portan, ya sea para la sobrevida o para la reproducción, y habrá alelos que serán selectivamente negativos. A esos alelos que son selectivamente negativos se dice que conforman el lastre génico, que conforma el total de genes deleterios, subvitales y letales de una población. Ahora, ¿cómo surge la genética de poblaciones como disciplina? Básicamente, el surgimiento de esta disciplina está íntimamente relacionada con el desarrollo de las ideas evolutivas en biología y constituye uno de los pilares fundamentales de la teoría neodarwiniana. Ustedes saben que allá por el año 1859 Darwin y Wallace proponen la teoría de la evolución por medio de selección natural, que va a revolucionar la biología, saliendo de un mundo estático en donde las especies no cambiaban, a un mundo en donde
las especies pueden cambiar de forma gradual y eventualmente formar nuevas especies. Darwin y Wallace llegan a la misma concepción de la idea de evolución de manera independiente, realizan su presentación ante la Real Academia de Londres y Darwin posteriormente publica su famoso libro El origen de las especies, en donde presenta una serie documental de que la evolución transcurre de forma gradual y por selección natural, con datos que provenían de diferentes disciplinas, desde la paleontología, la geografía, la biología reproductiva, las hibridaciones artificiales y mejoramiento que realizaban con plantas y animales cultivados, de tal forma que el volumen de evidencias fue tan grande que su teoría perdura hasta la actualidad. También se basa en algunos postulados novedosos que habían surgido en ese siglo, como la evolución gradual propuesta por Lamarck a principios del siglo, y algunos otros datos sobre poblaciones, en especial los datos publicados por Malthus, que proponía que teóricamente una población en un ambiente con recursos ilimitados podría crecer indefinidamente, como se ve en el cuadro de la izquierda. Sin embargo, todos los ambientes poseen una capacidad de carga, indicada como K, como la línea roja en el cuadro de la derecha, que determina la capacidad de un ambiente para soportar la sobrevida de determinada cantidad de individuos. A medida que la curva exponencial se va acercando a esa capacidad de carga, se llama meseta, y más o menos se desarrolla en torno a la capacidad de carga. Eso es lo que ocurre en realidad en las poblaciones reales. Esa capacidad de carga está determinada por la disponibilidad de recursos, por las enfermedades que pueden afectar, por los predadores. De tal forma que en ese punto donde nos aproximamos a la capacidad de carga, comienza a haber una competencia intrapoblacional. Entonces, en esa meseta, donde se da la competencia entre los individuos de una misma población por los recursos, es donde se ponen de manifiesto las ventajas adaptativas que pueden conferir determinados alelos para llegar a la edad reproductiva y para dejar descendientes. ¿Qué pasa entonces con las poblaciones que presentan variabilidad heredable? En este marco, las frecuencias de aquellos genes que codifiquen para los caracteres que influencian positivamente en la viabilidad, la fecundidad o la capacidad de apareamiento puede cambiar. Es decir, va a ir aumentando la frecuencia generación tras generación de esos alelos que confieren ciertas ventajas adaptativas. Y este es el principio de mecanismo por selección natural, que en realidad nadie selecciona, sino lo que tenemos es sobrevida y reproducción diferencial de los individuos que portan alelos que benefician la viabilidad, la fecundidad o la capacidad de apareamiento. Entonces, con el razonamiento que veníamos desarrollando, vemos que las frecuencias de los alelos en las poblaciones puede ser modificada por selección natural como una de las fuerzas más estudiadas, pero también puede ser modificada por otras fuerzas evolutivas, entre ellas la mutación, que es la capacidad de cambiar un alelo por otro al cambiar un nucleótido o más, la migración, porque con los individuos que entran en una población o que salen se pueden cambiar las frecuencias alélicas de esa población que está recibiendo o enviando genes, individuos a otra población, y la deriva génica, que es la fuerza que produce cambios al azar en las frecuencias alélicas de una población por por ejemplo, alguna enfermedad que pueda eliminar individuos de una población
sin importar su constitución alélica. Todas estas fuerzas producen cambios microevolutivos, es decir, en general se habla de cambios adaptativos. La microevolución entonces consiste en cambios en la constitución de los acervos genéticos, que no es otra cosa que cambios en las frecuencias génicas, así como en las asociaciones existentes entre alelos de distintos losigénicos. Ahora, ¿qué se necesita para que se produzcan cambios microevolutivos? Y que estos cambios microevolutivos lleven a adaptación de las poblaciones y a la evolución de las mismas. Básicamente lo que necesitamos son poblaciones variables, es decir, que los distintos individuos porten diferentes alelos en esa población. Y la cantidad de variación que va a existir en una población depende en principio de la historia evolutiva de esa población, y esa cantidad de variación determina la capacidad de respuesta de la población. Cuanto más variable sea, más capacidad de respuesta va a tener la población a cambios ambientales, ya sea bióticos o abióticos. Ahora, cuando hablamos de variabilidad genética, tenemos que tener en cuenta que es un concepto estadístico, porque es una propiedad de conjunto de los individuos de la población. Los individuos de esa población pueden, por un lado, presentar todos el mismo fenotipo, y entonces hablamos de monomorfismo o una población monomórfica, o pueden presentar diferentes formas para un determinado gen, es decir, presentan diferentes alelos, y entonces hablamos de poblaciones polimórficas o de caracteres polimórficos. Entonces definimos polimorfismo como la ocurrencia simultánea dentro o entre poblaciones de múltiples fenotipos de un carácter. Ahora, ¿cuándo podemos hablar de alelos polimórficos y cuándo de mutantes? Aquí tenemos por convención dos criterios, básicamente determinados por la frecuencia con que aparecen los alelos raros. Entonces podemos hablar polimorfismo cuando por lo menos los alelos raros aparecen en el 1% de la población o en el 5% de la población. El criterio más aceptado actualmente es el del 5%. Por debajo de esta frecuencia hablamos de alelos mutantes. El criterio de polimorfismo a usar se decide arbitrariamente, aunque como les comenté, el más aceptado ahora es el del 5% para alelos raros, y por debajo de ese porcentaje todos los alelos que se detecten se consideran como mutantes. Ahora bien, ¿qué tipo de polimorfismo podemos encontrar en las poblaciones? El polimorfismo que podemos observar en las poblaciones, en principio, es el polimorfismo morfológico o fenotipo, es nuestra primera aproximación hacia la variación existente en las poblaciones. También puede ser polimorfismo cromosómico, que puede presentar bandas naturales como estos cromosomas politénicos de las glándulas salivales de las moscas, o también bandas cromosómicas reveladas por alguno de los sistemas de bandeo que vamos a ver en la clase de citogenética. También podemos encontrar polimorfismos inmunológicos como los grupos sanguíneos, ABO, RH, NM, o polimorfismos proteicos, en donde una misma proteína puede tener diferentes secuencias de aminoácidos, lo que da distinta carga neta y por lo tanto distinta migración en un gel de electroforesis. Y también podemos encontrar el polimorfismo a nivel de ADN, ya sea en las bandas que se generan utilizando algunos de los marcadores moleculares, o también en las secuencias de ADN a nivel de nucleótido simple, como vemos aquí para el pingüino, donde un alelo tiene una A y otro alelo tiene una G. Entonces, ¿cómo podemos caracterizar a las poblaciones de acuerdo a su variabilidad genética? Es decir, ¿cómo podemos estimar su nivel de polimorfismo en un locus o en varios locus determinados? La primera aproximación hacia esta caracterización es estimar las frecuencias fenotípicas. Para esto, lo primero que tenemos que hacer es individualizar las clases fenotípicas o tipos de fenotipos
diferentes, por ejemplo aquí pingüinos con el punto rojo y el cuadrado azul, y estimar la frecuencia de cada uno de los tipos fenotípicos haciendo una simple división. La clase fenotípica, el número de tal clase fenotípica dividido el número total de individuos. La siguiente aproximación es estimar las frecuencias genotípicas, en donde hacemos el número de individuos de un determinado tipo genotípico sobre el número total de individuos. En codominancia, las frecuencias fenotípicas van a ser iguales a las frecuencias genotípicas. Pero cuando tenemos dominancia completa, las frecuencias fenotípicas no van a ser iguales a las frecuencias genotípicas. ¿Por qué? Porque los heterocigotas van a aparecer con el mismo fenotipo que los homocigotas dominantes. Entonces, la constitución genotípica de una población va a estar determinada por la frecuencia de los homocigotas dominantes más la frecuencia de los heterocigotas más la frecuencia de los homocigotas recesivos. Las poblaciones también están caracterizadas por las frecuencias génicas o alélicas que posean, definidas como las proporciones de los diferentes alelos que tiene esa población para cada uno de los locus. Y en individuos diploides nosotros podemos definir a la frecuencia del alelo dominante como P y a la frecuencia del alelo recesivo como Q, en donde P va a ser igual a 2 por la frecuencia de los genotipos homocigotos dominantes más la frecuencia de los heterocigotas sobre 2 por la cantidad de individuos que constituyen la población. Y la frecuencia del alelo recesivo, que es Q, va a ser igual a 2 por la frecuencia de los genotipos homocigotos recesivos más la frecuencia de los heterocigotas sobre 2 por la cantidad de individuos analizados. La suma de las frecuencias génicas, P más Q, siempre tiene que ser igual a 1, que es el total de alelos en la población. Para el cálculo de las frecuencias génicas, debo considerar primero que nada el modo de herencia y segundo el número de alelos diferentes del gen. Las frecuencias alélicas se calculan normalmente a partir de los fenotipos y el caso más simple de calcular es en codominancia, en donde los genotipos nos determinan siempre fenotipos diferentes. Por ejemplo, aquí tenemos el grupo sanguíneo MN, en donde tenemos el homocigota para M, que nos da el tipo sanguíneo M, el homocigota para N, que nos da el genotipo N, y el heterocigota LM, que nos da LM y LN, que nos da el tipo sanguíneo MN. Aquí tenemos un ejemplo para el cálculo de frecuencias génicas y genotípicas. Recordemos que estamos en codominancia, por lo tanto la frecuencia fenotípica es igual a la genotípica. Entonces lo primero que hacemos es identificar las clases fenotípicas, que en este caso se van a corresponder con los genotipos. Entonces tenemos 36 individuos para el grupo M, cuyo genotipo es MM, 48 individuos MN y 16 individuos para el grupo N, que totalizan 100 individuos en la población. Ahora vamos a ver cuántos alelos M o N nos aportan cada uno de estos genotipos. Cada individuo homocigota M nos aporta 2 alelos, es decir que tenemos 72 alelos M en la población aportados por este genotipo. El genotipo MN nos aporta 48 alelos M y 48 N, mientras que el genotipo N solamente nos aporta alelos N, pero cada individuo nos aporta 2, entonces tenemos 32 alelos N en la población. Haciendo la sumatoria de cuántos alelos M o N tenemos en las poblaciones, vemos que en las filas correspondientes tenemos 120 alelos M en la población y 80 alelos N, lo que nos da un total de 200 alelos que corresponden a los 100 genotipos analizados, 100 individuos.
haciendo el cálculo de la frecuencia de M y N, es decir, dividiendo el número de alelos en la población sobre el total de alelos que tiene esa población, nos da que tenemos 0,6 de alelos M y 0,4 de alelos N. En la parte central de este esquema tenemos representado la otra forma de calcular las frecuencias de M y N. Para esto primero calculamos la frecuencia de cada uno de los genotipos, M, Mn y N, y luego aplicamos las formulitas que vimos anteriormente, es decir, el número de homocigotas M más un medio de heterocigotas, lo que nos da 0,6, y lo mismo para calcular la frecuencia de N. Hacemos la frecuencia del genotipo N más un medio el genotipo heterocigota, lo que nos da 0,40. Y en la última parte del esquema lo que se ve son las distintas frecuencias genotípicas y alélicas para este grupo sanguíneo en las diferentes poblaciones. Aquí queda bien de manifiesto que las frecuencias genotípicas y las frecuencias alélicas son un atributo particular de cada población. Por ejemplo, los aborígenes de Australia tienen una frecuencia alélica de 0,17 o 178 para M y 0,82 para N, mientras que en la población de esquimales de Groenlandia es completamente inversa, 0,91 para M y 0,87 para N. En esta tabla se muestran las frecuencias genotípicas de dos poblaciones, la población 1 y la población 2, en donde presentan variaciones para cada uno de los tipos genotípicos, ya sea el homocigota dominante, el heterocigota o el homocigota recesivo. Ahora, cuando hacemos los cálculos de las frecuencias alélicas de cada una de estas poblaciones que tienen diferentes frecuencias genotípicas, observamos que las frecuencias para P y para Q son idénticas. Esto nos lleva a concluir que dos poblaciones pueden tener las mismas frecuencias génicas, P y Q, pero distintas frecuencias genotípicas. Es por esta razón que las frecuencias génicas siempre pueden calcularse a partir de las frecuencias genotípicas, pero no siempre las frecuencias genotípicas se pueden calcular a partir de las frecuencias génicas. Este último cálculo solamente es posible cuando las poblaciones están en equilibrio. ¿Qué significa que las poblaciones estén en equilibrio? Esto fue definido por Hardy y Weinberg en 1908 y constituye la ley central de la genética de poblaciones, que dice lo siguiente. El primer postulado dice que en ausencia de fuerzas evolutivas, es decir, de migración, mutación, selección y deriva génica, las frecuencias génicas y genotípicas de una población se mantienen de generación en generación. Y el segundo postulado dice que si la población está en desequilibrio, en ausencia de fuerzas evolutivas, el equilibrio se establece en una sola generación. Para que se cumplan estos postulados, la población tiene que ser de tipo mendeliana, es decir, una población grande y palmítica, es decir, con reproducción al azar. ¿Cuáles son las condiciones para que se cumpla la ley? En principio, podemos decir que son 5. Las poblaciones deben ser palmíticas o mendelianas, tal como les dije recién. Esto significa que sean grandes y los cruzamientos se deben producir al azar. No debe haber mutación, o si hay mutaciones, estas deben tener la misma frecuencia que las retromutaciones, de tal forma que no hay un cambio neto en la frecuencia alélica. La población debe ser cerrada, es decir, que no debe haber emigraciones ni inmigraciones, por lo tanto no hay cambios en las frecuencias genotípicas, y debe haber igual probabilidad de transmisión de los distintos genes, es decir, que todos los alelos de un mismo loco van a tener
el mismo valor selectivo. Por lo tanto, no hay selección. Y por último, no debe haber deriva génica, es decir, no debe haber ningún evento estocástico que nos cambie las frecuencias alélicas o genotípicas. Vamos a trabajar un poco ahora con las poblaciones en equilibrio, vamos a tratar de demostrarlo. Entonces, si las frecuencias de los alelos son P y Q, P para el alelo dominante y Q para el alelo recesivo, la frecuencia en equilibrio de los tres genotipos está dada básicamente por el desarrollo del cuadrado del binomio, en donde P cuadrado corresponde al genotipo homocigota dominante, 2PQ corresponde a la frecuencia de los heterocigotas y Q cuadrado corresponde a la frecuencia de los homocigotas recesivos, de tal forma que la sumatoria de estos tres genotipos o de estas tres frecuencias genotípicas nos da igual a 1. Dijimos entonces que en el equilibrio era la única instancia en que las frecuencias genotípicas se pueden calcular a partir de las alélicas. Y esto es así porque en las poblaciones voy a tener una frecuencia de gametos masculinos que portan el alelo A dominante y el alelo A recesivo, y lo mismo una población de gametos femeninos con iguales frecuencias para el alelo dominante y para el alelo recesivo. Si el apareamiento es al azar, vamos a tener una frecuencia particular para la formación del homocigota dominante, indicada por P cuadrado, lo mismo para la formación del homocigota recesivo, indicada con Q cuadrado, y vamos a tener una frecuencia de heterocigotas determinadas por 2PQ. Aquí tenemos un gráfico en donde se muestra la distribución de los genotipos en función de las frecuencias alélicas en el equilibrio. Sabemos que la frecuencia de un alelo puede variar entre 0 y 1, como está representado en el eje de las abscisas para el alelo dominante A, que va de 0 a 1, máxima a la derecha del eje, ¿no es cierto? En este caso, la frecuencia genotípica P cuadrado homocigota para los genotipos homocigotas dominantes es máxima a la derecha del gráfico y mínima 0 a la izquierda del gráfico. Esta curva es inversa a la frecuencia de los homocigotas recesivos. En los casos extremos, si un alelo tiene frecuencia 1, decimos que está fijado y el otro alelo no existe en la población. Por lo tanto, todos los individuos en esa población van a ser homocigotos para el gen o para el alelo que tenga frecuencia 1 y la población será homomórfica. Ahora, si nos fijamos, la frecuencia máxima de los heterocigotas, indicada por 2PQ, está cuando la frecuencia alélica para el alelo recesivo Q o para el alelo dominante P es igual a 0.5. Ahora bien, dijimos que a la genética de poblaciones no solamente le interesan describir las frecuencias génicas y genotípicas en un tiempo dado y en una población determinada, sino que también nos interesa saber cuál es la dinámica de cambio de esas frecuencias, es decir, cómo van cambiando las frecuencias génicas y genotípicas o alélicas y genotípicas a lo largo de las generaciones. Para esto, la clave es concebir que los genotipos de la generación inmediata siguiente se forman a partir de una muestra de los gametos producidos en la generación anterior, es decir, de los progenitores. Vamos a partir del análisis de una generación 0, considerada como la generación inicial, que generalmente no está en equilibrio porque están ayudando sobre esa población diferentes fuerzas evolutivas, como las migraciones, la selección natural, etc. Y por ejemplo, podemos tener
esta población con una frecuencia genotípica de 0,6 para los homocigotas dominantes y 0,4 para los homocigotas recesivos, sin heterocigotas. Y a partir de las frecuencias genotípicas determinamos que las frecuencias génicas o alélicas son 0,6 y 0,4. Esta va a ser la frecuencia de gametos con la que se va a formar la F1, que es la frecuencia alélica de la generación 0. Entonces, dada la frecuencia alélica de la generación 0, tenemos la frecuencia gamética para la conformación de la F1. Es así que tenemos un P correspondiente al alelo dominante de 0,6 y un Q correspondiente al alelo recesivo de 0,4 para ambas vías, las gametas maternas y las gametas paternas, y de la combinación de estas frecuencias alélicas obtenemos las frecuencias genotípicas para el homocigota dominante 0,36, para el homocigota recesivo 0,16 y para el heterocigota, que corresponde a 2PQ, tenemos una frecuencia de 0,24 más 0,24 es igual a 0,48. Ahora debemos tener en cuenta que en esa generación 0 tengo dos tipos de genotipos, homocigotas dominantes y homocigotas recesivos. Y que como el apareamiento tiene que ser al azar, voy a tener tres tipos de apareamientos: homocigota dominante por homocigota dominante, homocigota dominante por recesivo y recesivo por dominante, fíjense que estos son recíprocos, y homocigotas recesivos por homocigota recesivo. La frecuencia de cada uno de estos apareamientos va a depender de la frecuencia genotípica. Es decir, que tenemos para los homocigotas dominantes entre sí 0,6 al cuadrado, vamos a tener 0,36 cruzamientos entre homocigotas dominantes. Vamos a tener 0,48 apareamientos entre distintos genotipos, dominante por homocigota recesivo o homocigota recesivo por homocigota dominante, por eso es 2 por 0,6 por 0,4. Y para los cruzamientos entre homocigotas recesivos, la frecuencia 0,4 al cuadrado es igual a 0,16. Cada uno de estos cruzamientos nos produce genotipos diferentes. El dominante por dominante genera homocigotos dominantes, el dominante por recesivo o recesivo por dominante genera heterocigotos, 0,48, y el recesivo por el recesivo genera solamente genotipos del tipo homocigoto recesivo. Por lo tanto, la progenie, es decir, la F1 que se va a obtener a partir de estos cruzamientos, va a estar constituido por tres genotipos: homocigoto dominante 0,36, heterocigota 0,48 y homocigotas recesivos 0,16. Si ahora hacemos un análisis de las frecuencias alélicas en la generación 1, en la que acabamos de conformar, vamos a ver que P y Q son igual a 0,60 y 0,40. Quiere decir que las frecuencias alélicas entre la generación 0 y la generación 1 se han mantenido, no han cambiado. Pero sí han cambiado las frecuencias genotípicas. Recuerden que la generación 0 no tenía heterocigotas y la frecuencia de dominantes era 0,6 y la de homocigotos recesivos era 0,4. Aquí las frecuencias genotípicas varían a homocigotas dominantes 0,36, heterocigotas 0,48 y homocigotas recesivos 0,16. Acá vamos a ver cómo se constituye la generación 2. Recordamos que la frecuencia de gametas que va a formar la F1 depende de su frecuencia alélica, por lo tanto va a ser 0,6 y 0,4. Pero aquí, a diferencia de lo que vimos para formar la F1, vamos a tener distintos tipos de apareamiento, o más tipos de apareamiento, porque tenemos un genotipo más, que son los heterocigotas. Entonces, en lugar de tener tres tipos de apareamiento como teníamos para formar la F1, aquí tenemos 6 tipos de apareamiento: homocigota dominante por homocigota dominante, cuya frecuencia la obtenemos a partir de las frecuencias de cada uno de los genotipos,
0,36 al cuadrado nos da 0,1296. La frecuencia de homocigotas dominantes por heterocigotas, que nos da una frecuencia de 0,3456. El 2 que ponemos adelante de este cálculo es porque puede ser homocigota dominante por heterocigota o al revés, el recíproco, heterocigota por homocigota dominante. Lo mismo para homocigotas dominantes por recesivo o recesivo por dominante. Entonces ponemos el 2 adelante por 0,36 por 0,16, lo que da una frecuencia 0,1152. El apareamiento entre heterocigotas, 0,48 al cuadrado, que nos da una frecuencia 0,2304, de heterocigotas por homocigotas recesivos y su recíproco, que nos da una frecuencia de 0,1536, y la frecuencia entre homocigotas recesivos, que nos da una frecuencia de 0,256. Cada uno de estos cruzamientos va a producir una progenie de acuerdo a la constitución genotípica de los individuos que se cruzan. Por ejemplo, la homocigota dominante por homocigota dominante produce un solo tipo de genotipo, entonces se anota toda la frecuencia de ese cruzamiento en este genotipo. Pero, por ejemplo, cuando cruzamos dos heterocigotas, a partir de ese cruzamiento se generan tres genotipos diferentes: homocigota dominante, homocigota recesivo y los heterocigotas, en frecuencia 1, 1, 2, de acuerdo al orden en que los nombré yo. Y entonces anotamos las frecuencias correspondientes a cada genotipo producido por cada tipo de cruzamiento. Una vez que tengo esto hecho, sumo las frecuencias genotípicas que produce cada tipo de cruzamiento y vemos que la frecuencia genotípica en la F2, aquí indicada como progenie, no ha cambiado con respecto a lo que teníamos en la F1, es decir, 0,36 para homocigotas dominantes, 0,48 para heterocigotas y 0,16 para homocigotas recesivos. Si hago el cálculo de las frecuencias alélicas en la generación 2, P es igual a 0,60 y Q es igual a 0,40. Por lo tanto, las frecuencias alélicas se siguen manteniendo y las frecuencias genotípicas aquí sí se empiezan a mantener entre la F1 y la F2, de acuerdo a lo que predice el equilibrio de Hardy-Weinberg, que si una población está en desequilibrio, con una sola generación de apareamientos al azar y sin acción de fuerzas evolutivas, el equilibrio se restablece y por lo tanto las frecuencias alélicas y genotípicas se mantienen de generación en generación. Este esquema que les acabo de nombrar, donde partimos en la generación 0 de una población que no está en equilibrio, donde no hay heterocigotas, está presentado en el gráfico y vemos que luego de la generación 0, ya en la generación 1, 2 y en la n, cuando se dio el apareamiento al azar y no teníamos la acción de fuerzas evolutivas, las frecuencias genotípicas y las alélicas se mantienen de generación en generación. Es decir, el equilibrio se establece en una sola generación cuando se cumplen las condiciones para que se dé el equilibrio de Hardy-Weinberg. Ahora, ¿cómo hacemos para calcular las frecuencias alélicas en un locus autosómico con dominancia completa? Recordemos que las frecuencias genotípicas solo son posibles de estimar a partir de las frecuencias génicas cuando la población está en equilibrio de Hardy-Weinberg. Recordemos que cuando tenemos dominancia completa también, el genotipo dominante no es distinguible de heterocigoto, solamente si hiciéramos un cruzamiento de prueba podríamos distinguirlo, pero no es el caso, no podemos andar haciendo cruzamiento de prueba con toda la población. Por lo tanto, tenemos que calcular las frecuencias alélicas utilizando al único fenotipo que coincide con la frecuencia genotípica, que es el fenotipo que produce el genotipo recesivo, es decir, Q cuadrado. Es decir, nosotros identificando los que presentan un fenotipo correspondiente al genotipo homocigota recesivo, podemos calcular Q
a partir de la raíz cuadrada de q cuadrado. Y a partir de este valor podemos calcular o estimar P haciendo 1 menos Q. Entonces tendríamos así la posibilidad de estimar las frecuencias alélicas en los casos que tengamos dominancia completa. Ahora bien, ¿qué pasa si queremos estimar las frecuencias génicas de los genes ligados al sexo y en particular los genes ligados al X? En donde recordemos que las hembras tienen 2 cromosomas X y el macho tiene un solo cromosoma X, y que los machos se forman a partir de los cromosomas X de las hembras de la generación anterior, y las hembras se forman a partir de un cromosoma X que viene del macho y de un cromosoma X que viene de las hembras de la generación anterior. Entonces, si las frecuencias génicas iniciales difieren entre sexos, el equilibrio de las frecuencias genotípicas y alélicas en cada sexo se alcanzará no en una sola generación, como habíamos planteado para los caracteres autosómicos, sino al cabo de muchas generaciones, aun cuando la frecuencia media de alélica y genotípica se mantenga constante. El tiempo que se requiere para alcanzar el equilibrio va a ser mayor cuanto más diferencia exista en las frecuencias que presenta cada gen, cada sexo. Y esa diferencia irá disminuyendo a la mitad y cambiando de signo de generación en generación. Recordemos que la frecuencia de un gen en los machos es igual a la frecuencia del mismo gen en las hembras de la generación precedente. ¿Por qué? Porque los machos se forman a partir de los X de las hembras de la generación precedente. Y en los machos la frecuencia genotípica es igual a la frecuencia génica. ¿Por qué? Porque tienen un solo cromosoma X. Por último, la frecuencia para un alelo determinado en las hembras será el promedio que tengan ambos sexos en la generación anterior. Fíjense aquí que las hembras en la generación 1 tienen una frecuencia alélica de 0,5, que es el promedio entre 0 y 1 que tenían los machos y las hembras de la generación anterior. Y en la generación 2 es de 0,75, que es el promedio entre la frecuencia que tienen los machos de 1 y el de las hembras de 0,5 en la generación 1, y así sucesivamente. En esta tabla se representan los genotipos de las hembras y los machos en cada generación, de la 0 a la 3, y la frecuencia del gen A. Partimos de una generación 0 en que las hembras son son homocigotas dominantes y los machos hemicigotas recesivos. Entonces la frecuencia del gen A es de 1 en las hembras porque son monomórficas en la población, y los machos de 0 también monomórficos. La generación 1 se formará de los cromosomas X de la generación anterior. Las hembras resultarán de un cromosoma X que viene de las mamás y de un cromosoma X que viene de los papás, por lo tanto serán heterocigotas para el gen A, y los machos recibirán los cromosomas X de las madres, por lo tanto tendrán un cromosoma con el alelo dominante. Así las frecuencias de las hembras se reduce a la mitad de lo que tenían en la generación anterior, siendo el promedio entre machos y hembras, y los machos adoptan la frecuencia que tenían las hembras en la generación anterior. La generación 2, vemos que aquí las hembras se forman a partir del cromosoma X de los machos más los cromosomas X de las hembras, por lo tanto tenemos dos genotipos, el homocigota dominante y heterocigota con frecuencia 0,5 y 0,5. Y si contamos la cantidad de lo que tenemos en las hembras, tenemos 3 alelos dominantes y uno recesivo, es decir, la frecuencia es de 0,75, mientras que en los machos, como recibieron los cromosomas X de las hembras de la generación anterior, la frecuencia del alelo
dominante es 0,5. Aquí se vuelve a repetir que la frecuencia alélica de las hembras en la generación 2 resulta del promedio de las frecuencias entre machos y hembras de la generación 1, y los machos reciben la frecuencia alélica de las hembras en la generación 1. Y así lo mismo pasa en la generación 3, en donde las hembras constituyen o tienen una frecuencia alélica para el alelo dominante promedio de la frecuencia que tienen los machos y hembras en la generación 2, y los machos adoptan la frecuencia alélica que tienen las hembras en la generación 2. Ahora, ¿en qué áreas puedo aplicar los conocimientos de la genética de poblaciones? Y los campos son realmente diversos. Por empezar, en el asesoramiento genético a padres y parientes de pacientes con enfermedades hereditarias, en el mapeo e identificación de genes de susceptibilidad a enfermedades en humanos, incluyendo desde los genes que determinan el cáncer de mama, el de colon, diabetes, esquizofrenia, y sobre todo cuando los caracteres son cuantitativos, más necesito la genética de poblaciones, a diferencia de los cualitativos que me puede alcanzar con una genética mendeliana. También me sirve para la detección de portadores de genes de enfermedades y mantenimiento de la seguridad sanitaria, porque en función de los homocigotas recesivos que tenga en la población puedo estimar el número de heterocigotas y saber qué carga alélica tiene la población. Obviamente en los estudios de herencia, en el diagnóstico forense, por ejemplo, la interpretación estadística de los tipos de ADN hallados en sospechosos y en muestra de sangre o semen hallados en la escena del crimen. No es lo mismo encontrar una muestra o un perfil de ADN que sea común en una población que un perfil de ADN que sea raro. Obviamente que el poder de la prueba de ADN es mucho más fuerte cuando el perfil es raro y es coincidente entre lo que encuentro en la escena del crimen y el sospechoso imputado o no. También para el mejoramiento de animales domésticos y de plantas cultivadas, para la organización de programas de cruzamiento, para la preservación de especies en peligro, en zoológicos o en refugios de vida silvestre, para identificar zonas de conservación, es decir, voy a tender a crear regiones de conservación, guardas de conservación, en aquellos lugares donde las poblaciones presenten mayor diversidad alélica, en la recolección y preservación de germoplasma, para la preservación de esos materiales para la posteridad, y en el control de plagas agrícolas, análisis de susceptibilidad, de incidencia en las poblaciones, etc. Como ven, la aplicación de genética de poblaciones es muy amplia y a medida que va avanzando la ciencia, más aplicaciones le vamos encontrando.